Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel. Seguimos en la lista de reproducción de las áreas de las figuras planas, pero hoy vamos a aprender cómo calcular la diagonal de un rectángulo. Pero antes debemos de saber las partes en las que se compone un rectángulo y qué es una diagonal. Así que vamos a ello. Todo rectángulo se compone de 4 vértices, que son estas esquinitas del rectángulo, el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Además de 4 lados, 1, 2, 3 y 4, que van a ser paralelos e iguales 2 a 2. Es decir, este lado va a ser igual a este lado, al lado BD, y además son paralelos. Y este lado, el lado CD, va a ser igual que el lado AB y además también paralelo. Son 4 lados paralelos e iguales 2 a 2. En todo rectángulo nos vamos a encontrar con 4 ángulos interiores que van a ser rectos. Es decir, que son ángulos de 90 grados. Estos ángulos van a ser todos rectos de 90 grados. Y por último, todo rectángulo tiene 2 diagonales. La diagonal de un rectángulo es aquel segmento que une 2 vértices que no son consecutivos. De ahí que en el rectángulo solamente tengamos 2 diagonales. Las diagonales miden iguales, son iguales y se van a cortar en un punto que será justo el centro del rectángulo. También, si nos damos cuenta, la diagonal hace que divida al rectángulo en 2 triángulos rectángulos, 1 y 2. De ahí, ahora, una vez que ya conocemos todas las partes del rectángulo, vamos a averiguar cómo podemos conocer la longitud de la diagonal sabiendo la base del rectángulo y su altura. Así que vamos a ello. ¿Cuál es la longitud de la diagonal? Nos está pidiendo que calculemos la diagonal de un rectángulo. La figura es un rectángulo cuyos lados miden 3 metros y 4 metros. Si nos dice que la figura es un rectángulo, tenemos la base que mide 4 metros, por ejemplo, y la altura 3 metros. Nosotros también podemos tener un rectángulo cuya base, da igual tenerlo dibujado de esta forma que tenerla dibujada de esta, en la que tengamos la base que mida 3 metros, sea más pequeña que la altura y la altura tenga 4 metros. Nos pide que calculemos la diagonal. Esta diagonal es exactamente la misma diagonal que esta, solo que está el rectángulo inclinado en una posición o en la otra, pero las dos figuras son iguales. Sus lados, el más largo mide 4 metros y el más corto mide 3 metros, indistintamente de que sean la base o la altura. Nosotros, para poder calcular la diagonal, tenemos que ayudarnos del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si observamos aquí nos forma el rectángulo, la diagonal, al partirla, al unir un vértice con otro vértice que no es consecutivo, nos forma el rectángulo un triángulo rectángulo. Si lo trasladamos el triángulo rectángulo aquí podemos poner los datos, por ejemplo, el de 3 metros aquí y el de 4 aquí. Da igual que pongamos aquí 4 y aquí 3, es igual. Nos está pidiendo que calculemos este lado de aquí, que resulta ser la diagonal del rectángulo. Pero en el triángulo rectángulo, esto es un rectángulo, puesto que el ángulo este forma un ángulo recto de 90 grados. Siempre que tengamos un triángulo rectángulo, el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Esto sería la hipotenusa. Mientras que los lados que componen el ángulo de 90 grados son los catetos. Entonces, por el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que para calcular la hipotenusa, vamos a llamar por ejemplo, el lado A, el lado B y el lado C. Entonces,
Para calcular el lado A, la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esto nos dice el teorema de Pitágoras y eso es justo lo que nosotros vamos a utilizar para poder calcular la diagonal del rectángulo, porque resulta que lo que sabemos, los datos que tenemos al darnos la base y la altura, nos está dando justo los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular la diagonal, esto es igual a la raíz de uno de los catetos, que mide 3, sería 3 al cuadrado, más el otro cateto que mide 4, 4 al cuadrado. Le estamos aplicando la fórmula del teorema de Pitágoras. Esto será igual a la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, 4 por 4, que es 16, igual a la raíz de 16 más 9, que es 25, y la raíz de 25, que sería 5. 5 que, si estamos trabajando con metros, será 5 metros. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la diagonal de dicho rectángulo, tanto en esta posición como en esta posición, mide 5 metros. 5 metros. Y de esta forma podemos calcular la diagonal de cualquier rectángulo. Pero ¿qué ocurre si nos está dando la diagonal y nos está dando uno de los lados y nos está pidiendo que calculemos el otro cateto? ¿Cómo se hace? Ahora el problema nos está diciendo que calcula la base de un rectángulo cuya diagonal, nos está dando el dato de la diagonal, que mide 13 centímetros y la altura 5 centímetros. Si nosotros hacemos el dibujo del rectángulo, ahora nos está dando la diagonal de dicho rectángulo, o sea, nos está dando este dato, que sería 13 centímetros, y nos está dando la altura, que son 5 centímetros. Y nos está pidiendo que calculemos la base. Justo este dato es el que desconocemos y tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos exactamente igual que el ejercicio anterior, ayudándonos del teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que la hipotenusa, esto lo vamos a llamar A, este es B, que no lo sabemos, y este es C, que sí lo sabemos. Entonces, nosotros sabemos que por el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado, o sea, de B al cuadrado más C al cuadrado. Esto realmente el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Esta raíz viene de eliminar el cuadrado de la hipotenusa. Si nosotros lo que queremos calcular es B, pues lo único que tenemos que hacer es despejar de esta fórmula el B. B al cuadrado, dejamos el B solo y hacemos A al cuadrado, vamos a colocar aquí, A al cuadrado, este C al cuadrado que está sumando pasa delante del igual restando, menos C al cuadrado, y dejamos el B al cuadrado solo. B al cuadrado, uno de los catetos al cuadrado será la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Si eliminamos este cuadrado, lo que tenemos que hacer es hacer la raíz cuadrada. O sea, ponemos B igual y ya tendríamos la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Cuando estamos calculando la hipotenusa, o sea, cuando estamos calculando la diagonal, será la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Pero cuando estamos calculando uno de los catetos, da igual que sea B o que sea C, da igual que sea la base o sea la altura en el rectángulo, va a ser la raíz de la hipotenusa al cuadrado, siempre la hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a colocar los datos. Será igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado, que en este caso son 13 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, 5 al cuadrado. Y ya lo único es operar. 13 al cuadrado sería 13 por 13, que es 169, menos 5 por 5, que sería 25. Hacemos la resta
169 menos 25 me sale 144 y ahora hacemos la raíz cuadrada. Un número que al multiplicarlo por sí mismo me dé 144 y es 12. 12 por 12, 144. ¿Y en qué unidades está expresado este rectángulo? En centímetros. Por lo tanto, la base del rectángulo mide 12 centímetros y ya lo tendríamos calculado. Si en vez de conocer la altura, conocemos la base, que la base son 12 centímetros, y desconocemos la altura, desconocemos este 5, y nos está pidiendo el ejercicio que lo calculemos, tenemos que hacerlo exactamente igual. Ahora tenemos que calcular el C. C va a ser igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado, la fórmula es la misma, la hipotenusa al cuadrado, o sea, la diagonal al cuadrado, 13 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, menos 12 al cuadrado. Esto sería la raíz de 13 al cuadrado, que es 169, menos 12 al cuadrado, 12 por 12, que es 144. Hacemos la resta, nos saldrá 169 menos 144, nos saldrá 25 y la raíz de 25, que son los 5 que teníamos de altura, 5 centímetros. Como veis, llegamos a los resultados aplicando o esta fórmula o esta que viene del teorema de Pitágoras despejada. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.